Pues desde luego que queda un sabor muy amargo porque me parece que la Equidad hizo un gran esfuerzo a lo largo de los 90 minutos, un partido equilibrado hasta el momento que se comete una falta y es lo que desequilibra, en este caso, lo que es el comportamiento. Seguramente con el 1-0, Cortuluá, finalizando el primer tiempo, tuvo mucha más seguridad, mucha más tranquilidad en el manejo balón. Pero me parece que Equidad se vuelve protagonista a las mayores jugadas ofensivas en el segundo tiempo, la genera el equipo, tiene buenos cambios de frente, atacamos con campo abierto, amplio, pero al final no tuvimos la efectividad que estábamos esperando. Luego aparece el gol de ellos en el minuto 44 y me parece que ya estaba de más en atención a lo que fue el esfuerzo que hicieron los jugadores de Equidad. Pero en conclusión, es un tema de reflexionar con el grupo internamente para evaluar todas esas circunstancias que nos generaron una derrota. Tengo que valorar abiertamente lo que fue la disposición, la actitud, el compromiso que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos, así el resultado hubiera sido adverso, pero por supuesto sabemos que tenemos que seguir mejorando, especialmente en aspectos de definición, como para poder concretar las diferentes opciones que tuvimos. Lamentablemente también tengo que valorar lo que fue el comportamiento de Cortuluá en defensa, el comportamiento de su arquero y sabiendo de antemano que son jugadores hábiles que en cualquier momento también pueden desequilibrar, como fue en el minuto 44. Yo creo que el remate del primer tiempo fue bueno. Entonces, a partir de ahí creo que fue como el punto de referencia para indicarles en el descanso que teníamos que seguir en esa dinámica. Creo que nuestros últimos 10-15 minutos del primer tiempo fueron muy buenos. De hecho, tuvimos una secuencia de posesión importantísima y creo que a partir de ahí empezaron a tomarse esa confianza. Tenemos jugadores que seguramente tienen que irse sincronizando mucho más al colectivo que tenemos, pero se les va a facilitar por la característica que tienen de juego, una condición técnica importante con Ureña y John Méndez. Y atrás creo que el trabajo de Cristian Valencia fue oportuno, fue serio, fue práctico. Entonces, indudablemente que a ver, el juego para mí en el primer tiempo, se lo acaba de decir al profe Boyacá, me gustó mucho el equipo, me gustó ese Boyacá, lógicamente que, Equidad. La Equidad es un equipo que viene con más semanas de trabajo que nosotros. Se ve aceitadito, se ve sincronizado, se ve dinámico, se ve muy rápido. Creo que es de los equipos más rápidos que nos ha jugado acá en el 12 de octubre en este proceso que tenemos con Cortuluá. Y yo creo que la Equidad hizo unos méritos importantes en el primer tiempo, aunque si analizamos no hubo afugia de situaciones de gol claras, pero era un equipo muy dinámico, nos cambió de frente, nos tenía la circulación de la pelota muy rápida. Y nosotros al final de ese primer tiempo logramos retomar esa pelota y se desnivela el juego en la pelota quieta. Creo que es un factor que siempre los entrenadores enfatizamos para desequilibrar un juego como este, cerrado, muy parejo. Y más aún nosotros que estamos como entrando en la tónica de aceitarnos en esa dinámica con los nuevos. Realmente cuando se pierde uno no queda contento, pero ahí la forma de entrar a analizar la parte individual y la parte colectiva. Afortunadamente tuvimos una lesión con Mesa, Pacho va a jugar de central, se venía trabajando pues con esa figura, con Mesa de central y Pacho. Después los rendimientos individuales de algunos no fue el mejor. Parece que extrañaron algo, no sé si sería la cancha o el balón, lo pisaban, se jugaba mucho para atrás. Conseguimos el gol en el primer minuto, después ellos en una mala interpretación, yo creo que
que entre el central y el marcador de punta le dieron mucha libertad al delantero de ellos para que casi que a quemarropa hiciera el gol. Yo creo que hay falta de inteligencia, de apreciación en esos conceptos tácticos que hay que tener en cuenta, de agrandar con mayor velocidad para poder realmente cortar la acción de juego. Yo creo que esto es de repetir y que ellos vayan aprendiendo. En ese momento teníamos 10 hombres y se acaba de improvisar pues allí a Pacho y a Mosquera en esa posición. Y después se comete un penalti ingenuo, sano de un volante por derecha que seguramente no está acostumbrado a marcar, y se van de ventaja 2-1. Después dominamos o tuvimos la pelota, ellos se metieron atrás, nosotros entramos a manejar el balón con jugadores de mejor pie, de más tenencia de balón. Lógico y obvio pues que ellos ganando 2-1 se defendieron más, nosotros tuvimos el control del balón y del territorio, pero no basta, no es excusa ni alcanza para que el equipo pierda. Sale uno preocupado, pero con alguna claridad. Esperemos pues que esto sea el punto de partida de un cambio, de una reacción importante del grupo. Uno esperaba más, afortunadamente no es lo que uno espera y no lo que en el terreno de juego, y esto es para mejorar, vamos a ver qué va pasando. Nosotros estamos en una tarea titánica, armando un equipo, intentando desarrollar una idea de juego, y aparte de intentar desarrollar una idea de juego, empezar a sumar los resultados que nos permitan estar dentro de los objetivos que nos hemos propuesto. Y los objetivos que nos hemos propuesto es desarrollar una idea futbolística, conformar un equipo que permita obtener mejores resultados que los que se han obtenido en el torneo en anterior oportunidad. Bueno, son tres momentos futbolísticos. Uno en el inicio, que obviamente nos sorprenden con una pelota quieta que habíamos estudiado convenientemente y que obviamente pues al encontrar un gol adverso en los inicios del juego, pues obviamente nos toca empezar a trabajar y a remontar en una tarea mucho más difícil que lo que podría desarrollarse en una igualdad. Entonces me parece que el inicio, el equipo recibe la anotación y empieza a trabajar de atrás hacia adelante, se aploma, empieza a desarrollar la tarea tal y como la habíamos propuesto, y posteriormente en ese tránsito de juego encontramos el gol del empate, y luego ya para la segunda parte me parece que es un partido diferente, es un partido donde el equipo adversario hace unas variantes no solamente de orden táctico, sino también de los hombres que empiezan a trabajarnos mucho más por fuera, y nosotros empezamos a trabajar el partido primero con la tenencia del balón, intentando contraatacar, y posteriormente en los últimos 19 minutos entramos a cerrar el partido, ya reduciendo al máximo los espacios y tratando de conseguir un par de contraataques que nos permitieran aumentar la ventaja. De hecho que tuvimos 2-3 contraataques que hubieran podido fructificar, pero que obviamente tenemos que seguir perfeccionando. Un partido disputado por el rival, por la necesidad. Aparte de eso, la cancha no se prestaba mucho para realizar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. En el primer tiempo quizás tuvimos unas aproximaciones y podíamos haberlas resuelto de la mejor manera. El segundo tiempo Bucaramanga se nos vino más encima y nos inquietó. Por ahí tuvo unas aproximaciones, un remate en el palo de Darío después de que saca Alejo, pero pienso que el punto pues no es lo que buscábamos. Quizás que queríamos ganar el partido, eso le dije a los muchachos durante la semana. Se va a presentar un partido que quizás vamos a tener pocas opciones de gol y hay que concretarlas. Nosotros las tuvimos. En el segundo tiempo el arquero resolvió de buena manera y bueno, en cuanto al rival, un equipo duro, un equipo que durante los 90 minutos hizo por conseguir el resultado. Y bueno, nosotros nos paramos bien tácticamente, pienso que hicimos un buen trabajo, pero pues como le dije anteriormente, queríamos quizás sumar de 3 puntos. Bueno, quizás digamos por tratar de contraatacar, de sorprender, de cerrar los espacios, porque la necesidad quizás la tiene más Bucaramanga que nosotros por el tema del descenso. No quiere decir que nosotros no querramos sumar de 3, porque lógicamente también tenemos nuestros objetivos, ¿no? Ya con Parra quizás estamos más resguardados. Quisimos con Gabriel
el ingreso de Gabriel, de Waldo, darle un aire para atacar, pero lógicamente que al frente también teníamos un rival que hizo por el partido, que trabajó durante, como le dije, los 90 minutos por meternos en un arco y bueno, ya también quizás un poco la temperatura, el estado de la cancha no ayudaba poco, aunque era para ambos equipos, pero lógicamente que nosotros estamos acostumbrados quizás a jugar en otra clase de terreno y eso también hizo mella en lo que fue digamos, la circulación rápida de la pelota que estamos acostumbrados nosotros a hacer y por momentos nos tocó entrar a un juego que no estamos acostumbrados. Digamos que este partido es un partido bastante importante para nosotros y al mismo tiempo fue muy duro. Encontramos al rival bien planteado en la cancha, sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que por momentos el partido, sobre todo en el primer tiempo, se puso de ida y vuelta, en donde pudimos haber marcado nosotros, como también ellos nos pudieron haber marcado. Y en el segundo tiempo fue más tratar de llegar al gol con elaboración, tratar de abrir la cancha. No era fácil, el tiempo pasaba y no llegaba el gol, entonces eso desesperó un poco a los jugadores. Creo que ellos por ahí en unos contragolpes tuvieron unas salidas rápidas que es normal, digamos, en el hecho de cuando uno está defendiendo un partido y recupera la pelota. Nosotros sabíamos que eso podría pasar en cualquier momento. Afortunadamente, en las más claras que ellos tuvieron, nuestro arquero respondió muy bien. Y bueno, con respecto a los jugadores nuevos, creo que voy a hablar general, no voy a hablar por cada uno de ellos, pero creo que hicieron todo lo posible. No es fácil, estamos enfrentando a un equipo que lleva 1 año, 2 años de trabajo y nosotros estamos trabajando con un equipo hace 1 mes y medio, casi que 1 mes, porque algunos llegaron sobre la hora. Construir un equipo no es fácil, pero sin embargo hoy el equipo mostró fútbol. A veces no es fácil tampoco crear 3 o 4 situaciones de gol claras que la tuvimos. Desafortunadamente en el partido sufrimos la salida de nuestro delantero, de nuestro 9, y eso cambió también un poco la planificación del partido, ¿no? Creo que entre otras nos hizo después mucha falta, y además porque cuando estuvo en la cancha tuvo 2 o 3 opciones también para marcar. Yo pienso que los resultados cambian la percepción de los partidos. Honestamente, si debía haber un ganador hoy, yo creo que debió haber sido el Rojo por el fútbol y por la consistencia dentro del campo. Pero Millonarios ganó bien. Me parece que esto no es de merecimientos, esto es de ganar. Pero uno como entrenador no puede perder la perspectiva y la visión de lo que realmente pasó en el campo. Pienso que al primer tiempo, hasta el minuto 37, Independiente Santa Fe era el equipo que mandaba en la cancha. Luego empezó a jugar por el medio, a impacientarse con ganas de ganar rápido el partido cuando era un partido de paciencia. Y en una pérdida de balón por el medio perdemos el partido, porque después Millonarios se abroqueló atrás, hizo todo lo que hay que hacer para evitar que le hagan un gol. Tuvo un arquero en una buena noche, cortó con falta donde había que cortar, demoró el juego, hizo todo y salió con un resultado favorable y así es. Desafortunadamente nosotros no pudimos anotar, cuando creo que si el fútbol se califica por méritos, no debimos haber perdido hoy. A mí me parece que Santa Fe fue el equipo que mandó en la cancha, lo que pasa es que no mandó en las áreas como debía hacerlo. Permitimos unos contraataques por estar jugados en el campo de ellos, nos faltó tomar zona de rebote y creo que Javier en eso nos ayudó cuando tuvimos que cortar, hizo un buen funcionamiento y luego Kevin entró en un momento muy difícil del partido, cuando el partido era cortado permanentemente, cuando existían más faltas que fútbol, pero aún así creo que hizo cosas interesantes y que demuestra lo que puede ser para Independiente Santa Fe. Nosotros estábamos tranquilos, yo le había dicho que había 4 jugadores que están listos para jugar. Ellos han venido en excelente forma. El tema es que conozcan un poco el sistema, que conozcan la filosofía Millonarios, que conozcan a sus compañeros. No es un tema de balón, porque el fútbol es uno solo, pero sí estar integrando un grupo es importante. Yo creo que hemos acelerado bastante los tiempos estos días, desde que han llegado los muchachos,
Y bueno, confiábamos ampliamente en él como en los demás. Tanto Asprilla como Henao creo que han hecho una tarea estupenda en el debut de hoy, ni más ni menos que en un clásico, ni más ni menos que defendiendo una camiseta como la de Millonarios, que te da tanto, que te exige tanto. Son jugadores que tuvieron una hombría, una gallardía y una calidad futbolística muy, muy importante. Creo que ha sido, seguramente, los 6 refuerzos son un acierto enorme, cada uno en su momento irá demostrando para qué es capaz, pero hoy fue una muestra de lo que son capaces. En cuanto a lo que me deja el partido, Quique, me deja una gran alegría, porque es mucho mejor arreglando los temas futbolísticos ganando y mucho más ganando un clásico, donde se demostró desde el partido próximo pasado con Patriotas, un avance importante en la semana, y a medida que el equipo se vaya soltando y vayamos encontrando las piezas que enclaustran bien, es un equipo que va a dar muchas satisfacciones este año. Lo más importante seguramente haya sido nuestra solidez en el mediocampo y nuestra solidez defensiva. Y un equipo empieza a formarse justamente de atrás hacia adelante. Bueno, Millonarios este semestre tiene un plus en contra, que es un calendario absolutamente anormal para lo que es fútbol. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hemos utilizado las semanas desde que terminó con Junior el cuadrangular, hemos utilizado pocos días para descansar y muchos días para hacer un ajuste físico muy grande. Nosotros queríamos jugar un buen fútbol porque pues así lo entrenamos y lo sentimos. Sabemos que Envigado en su campo es un muy buen equipo, conozco todos sus jugadores. Y si queríamos ganar, pues queríamos que proponer, tener la pelota, un equipo corto en defensa y en ataque, juego de bandas, y creo que tuvimos posibilidades del primer tiempo muy claras. Por momentos se perdió la pelota el segundo tiempo. Si queremos ser importantes en el campeonato hay que mejorar un poco la posesión, y si mejoramos la posesión del balón, creemos que podemos convertir goles. Tenemos buenos jugadores, estoy contento con el rendimiento del equipo. Yo quiero que el modelo de juego cada vez sea mejor y tenemos, creo, el conocimiento para lograrlo y los jugadores. Pienso que cometimos un error grande en esa jugada de gol de ellos, porque el partido ya estaba controlado. Ellos manejaron la pelota a un momento claro. Por ahí mi wing por izquierda y mi media punta sintió el esfuerzo del juego. Hicimos los cambios y mientras se adaptaba nos iba a llevar un tiempo. Ahí Envigado fue importante con la pelota. Pero creemos que ya habíamos controlado el juego y íbamos al frente. Desafortunadamente pues nos convierte en un balón que no quebramos. Perdemos un duelo. Viene un resbalón de nuestro central y ahí se desequilibra el partido. Yo quiero que mi equipo sea más importante en ataque. Sentimos el juego de esa manera. Y creemos que tenemos los jugadores para jugar mucho mejor y ganar. Sabíamos que era un partido importante empezar en casa venciendo, era importante. La primera parte sí que es cierto que nos estuvimos algo incómodos porque no tuvimos el balón o lo hubiéramos querido tener más, pero creo que el equipo se defendió con orden, este equipo estuvo muy junto, eso provocó que el rival solo nos llegara en acciones a balón parado. El segundo tiempo me ha gustado muchísimo porque habíamos hablado en el descanso que tenemos que cambiar ciertas cosas. El equipo tuvo esa reacción en el segundo tiempo y encontramos el juego que buscábamos y conseguimos tener más tiempo el balón, jugamos más tiempo en campo del rival, generamos más ocasiones de gol y conseguimos que el rival prácticamente no nos llegara a portería. Sí, es cierto que el primer tiempo los dos equipos buscamos demasiado balón largo, algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Y sí que, por ejemplo, Huila estuvo un poquito más cómodo, sin tener un claro control del juego, pero estuvo más cómodo el tema del juego. Nosotros prácticamente en el primer tiempo nos defendimos bien, el equipo estuvo muy bien entre líneas, intentando ganar las segundas jugadas para poder salir a la contra. Y sí que es cierto que a pesar de que no tuvimos claras ocasiones, excepto una de Chicho en una falta lateral y una jugada de Ray que casi termina por gol, sí que debemos corregir cosas entre el primer tiempo y sin embargo el segundo tiempo sí que encontramos el juego que estábamos buscando. La sensación es la mejor. Contentos por el resultado, pienso que el equipo hizo un gran trabajo.
Revivimos la final de hace 3 semanas, hoy se está cumpliendo 3 semanas de haber terminado la final y se enfrentaron los dos equipos que llegaron a disputar el título del semestre anterior. Como te dije, contentos porque enfrentamos a un gran rival, Junior, con un muy buen equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo. El equipo se fue después de haber ganado el título, tuvimos unos días de descanso y los muchachos se fueron como campeones y regresaron como campeones por el buen cuidado, digámoslo así, que tuvieron durante esos 10 días de descanso y nos entrenamos bien en estos días que llevamos del inicio de la liga o de este compromiso. Los muchachos se comportaron a la altura y hoy lo hicieron de la misma manera. Sabíamos de la importancia que era sacar un buen resultado acá en Barranquilla ante un rival de muchos quilates como lo es Junior y donde nosotros también veníamos con lo del título y era importante hacer un buen trabajo y creo que lo hicimos al final y logramos un muy buen resultado. La reflexión que hacemos es que hoy no tuvimos mucha fortuna para poder tener todo el equipo en cancha. Inicialmente, antes de llegar, tocó sacar a Sebastián Hernández de la lista de los jugadores que podían jugar. No nos llegó un papel que supuestamente ya había sido enviado y no nos llegó y no lo pudimos tener en el banco, tuvimos que cambiar en el camino. Lo de Rangel se nos lesiona a los 7 minutos, era el jugador que mejor había llegado físicamente, el que más había estado trabajando, el que más nos había dado tiempo, al que más tiempo le habíamos dado porque ya venía trabajando en su equipo anterior y contamos con la situación desafortunada que se nos lesiona. Ahí corrimos un riesgo con Ovelar porque la idea no era incluirlo tan temprano, sino un segundo tiempo para que los dos hicieran un segundo tiempo para poder irlos llevando poco a poco los dos, pero se dio en estas circunstancias. Y arrancamos un partido en la cual era muy parecido al anterior que jugamos aquí de final. En cancha estábamos del lado de nosotros, teníamos 8 jugadores de los que habían jugado el partido anterior y de ellos eran 9. O sea que era muy parecido lo que iba a ocurrir en el trámite del partido. Y ocurrió muy parecido, pero con la diferencia de que ellos nos hicieron el gol al final del partido. Nosotros tuvimos y creamos opciones claras de gol. Volvimos a errar y en un parpadeo atrás, ya sobre la hora, vuelve y nos cobran. Y la reflexión que hacemos es que va a ser complicado esto para nosotros, como siempre lo habíamos dicho, que le vamos a poner el pecho a las 3 participaciones, pero con la dificultad de que vamos a encontrar en el camino que los partidos van a ser así, todos van a ser así. Lo más importante de nuestra visita a Tunja era saber la dificultad del compromiso, un rival directo como Boyacá Chicó, que tiene la misma necesidad de nosotros, y el partido me parece que se presentó así, 2 equipos que salieron a proponer, a buscar el resultado. Yo creo que nosotros hicimos un trabajo importante, sobre todo en la segunda parte, donde fuimos más claros, donde fuimos más consecuentes y más aplicados a lo que trabajamos todos los días. Y lo más importante es que conseguimos un resultado que era urgente para nosotros frente a un rival directo, insisto. Por lo tanto, muy complacido, muy agradecido con Dios por habernos dado la posibilidad de conseguir este resultado y sobre todo por el esfuerzo que hicieron nuestros jugadores, que hicieron un muy buen juego. Fuimos un equipo ordenado y muy comprometido para poder conseguir el resultado que precisábamos hoy. Lo que más destaco es obviamente el resultado, sobre todo por la necesidad por la cual estamos nosotros atravesando con respecto al tema
del descenso. Siempre desde que llegué a San Juan de Pasto destaco el compromiso, la actitud de nuestros jugadores, que aparte de su capacidad y su talento, pues están haciendo un gran esfuerzo para tratar de conseguir los objetivos que nos trazamos el presente año. Entonces destaco el resultado, destaco el orden, destaco que repetimos una muy buena actitud con respecto al partido pasado y obviamente que en el aspecto defensivo mejoramos un poco, que era una necesidad urgente de acuerdo a la desconcentración que tuvimos en el partido pasado, donde pues realmente propusimos, merecíamos más, no estuvimos claritos en la definición y hoy se nos premia con un buen resultado frente a un rival directo, fruto del esfuerzo de nuestros jugadores. La idea era volver a hacer una muy buena presentación, muy bien, con mucho equilibrio, muy bien posicionados, con llegadas, con posesión. Hoy son de esas tardes de que no nos encontramos, pero igual tenemos para irnos adelante en el marcador. Erramos una opción muy clara, después ellos con la única que tienen en el primer tiempo son muy efectivos, nos hacen el 1-0 y después tenemos ya las jugadas de la pena máxima para empatar el compromiso, para tomar confianza y lo erramos, entonces así se entra en desconfianza, no tomamos aire en la camiseta, entonces se pierde tranquilidad, se pierde serenidad, se pierde fútbol, quedamos a veces muy abiertos y ese equipo se ha caracterizado es por el orden, por tener muy buen orden, por tener equilibrio, por tener fútbol y en momentos por no irnos arriba en el marcador entramos en desconfianza. Neider está en un 100%, desde que hoy fue inicialista, porque está en plenitud física, mental, y sale es por lesión, que una lesión. Hoy le pasó a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, salió temprano del partido, pero Neider, desde que lo metemos es porque somos conscientes de que nos puede aguantar todos los 90 minutos, ya las lesiones que no respetan a nadie. Vinimos a hacer un partido estratégico, donde la idea era primero pues coparle los espacios a Nacional y poder contragolpearlo con los espacios que generara, pero al conseguir el gol nos faltó autoridad, nos faltó propiedad y personalidad para manejar el juego. Y eso nos desgastó. Al final recibimos el primer gol en una situación donde ya estaba prevista, la presión de Nacional era fuerte y que no podíamos flaquear. Y efectivamente nuestro lateral derecho flaquea y bueno, concreta. Y Nacional empieza a mostrar pues la superioridad que tiene futbolísticamente sobre Jaguares. No, yo creo que bueno, lo de Darwin, un golpe, un trauma, que perdió la conciencia por espacio de 30 segundos, me dice el médico, y después quedó en un estado de mareo, que no era conveniente que siguiera. Ahí poco a poco se fue recuperando y creo que ya está fuera de peligro. En cuanto a lo de Jaguares, cuando usted no tiene la pelota y te toca correr detrás de ella, siempre va a estar cansado. Eso es así, y hoy nos faltó. Ya después del 2-1 es cuando intentamos y bueno, se generaron algunas escaramuzas que no fueron muy serias, pero fue cuando nuevamente intentamos jugar un poco más al fútbol. No teníamos la pelota y cuando no se tiene la pelota, lo primero que hay que hacer es copar los espacios y defenderse. Eso lo hicimos. Yo creo que en ese momento, pues Nacional efectivamente tuvo la pelota, pero no tuvo las opciones claras de gol. Por ahí en el segundo tiempo, una que pegó en el palo, de resto, pues las dos opciones claras que concretaron. No tuvimos la pelota, vuelvo y repito, pero tuvimos el control del juego, no le permitimos que Nacional tuviera pues opciones como para hacer tantos goles y con las limitaciones que teníamos que jugar con eso, la verdad, y Nacional es superior futbolísticamente y lo demostró. Creo que un juego como habíamos proyectado, un juego que no iba a ser fácil porque tuvimos escasas 2 unidades de entrenamiento con este grupo, tuvimos que hacer cambios de último momento. Considero que antes que todo ponderar el esfuerzo, la mística, la entereza que tuvieron cada uno de los jugadores para brindarse en la cancha ante un rival que tiene madurez, un rival que el año pasado inició este trabajo el profesor Carlos Navarrete y ahora el profesor Boden ha colocado otros
otros conceptos y otras situaciones que han fortalecido, que han madurado el equipo. Y creo que nos sorprendieron justo con una situación que habíamos analizado, ¿no? de la profundidad que ellos podían tener y aprovechando hasta cierto punto la situación de la zona que iba a tener Carlos Cuesta. Y bueno, después creo que tuvimos mucha ansiedad, queríamos resolver muy rápido el juego, hubo precipitud y al final se fue resolviendo con todo el empuje, con todas las ganas. Faltó claridad en muchas situaciones, muy grato por algunos jugadores que se brindaron y aparte de eso mostraron mucha categoría, felicitar a todo el grupo de jugadores porque de verdad que hicieron un juego inteligente en el segundo tiempo y con mucho ímpetu que al final pues se logran 3 puntos importantes, ¿no? Pienso que la idea era hacer un equipo un poco amarrado, o sea, no un equipo tan blandito en la mitad y por eso y darle fútbol a Elkin y a Diego que los necesitamos para Copa Libertadores de América. Ellos viajaron, Elkin entró escasos minutos en Sao Paulo y lo otro, saber que ellos iban a ser más fuertes en el juego profundo y necesitábamos quien respaldara a Cuestas y en el segundo balón y al mismo Roderick Miller, los dos estaban debutando, primera vez que se juntaron, ayer solamente hicimos unos escasos minutos con ellos porque la idea era que Felipe apareciera, pero Felipe tuvo una molestia, Francisco Nájera también y por eso Carlos creo que muy gratificante porque Carlos inclusive ayer jugó con la sub-20, con la primera A de Atlético Nacional, e hizo 60 minutos en cancha artificial y hoy hizo por todos los 90 Carlos Cuesta, o sea que creo que muy positivo. Y bueno, hubo que sacrificar a Elkin para darle fluidez a la mitad del campo, porque Juan Pablo Ramírez se nos había venido atrás, y entonces faltaba ese referente en punta, y Arley lo hizo bien, porque con toda la generosidad que él muestra en ataque, las diagonales y la profundidad, podía marcar diagonales para nosotros poder profundizar, y creo que Nacional se sintió mejor así.